Luis, de aquella vez que hicimos la nota, que fue en un evento de la Bolsa de Comercio, todavía no se habían dado determinadas medidas que el gobierno adoptó, como el cambio de gabinete, como, por ejemplo, aumentar los recargos de los viajes en el exterior, como así se dio a conocer este mismo jueves que va a también flexibilizar un poco el cepo en cuanto a cuánto le permite comprar en las casas de cambio. ¿Cómo tomás estos cambios que últimamente ha adoptado el gobierno nacional respecto al marco económico, que si bien mucho no ha cambiado, si se quiere, ha comenzado a restringir aún un poquito más, hablando un poquito, ¿no?, del aumento de los recargos, al menos como tomarlo como ejemplo en cuanto al turismo? Mira, yo creo que la verdad es que todavía tenemos pocas medidas como para juzgar si lo que han hecho es a favor de un cambio de rumbo, de una flexibilización, digamos, de la política económica. Yo creo que por ahora, digamos, lo más evidente ha sido, aparte de lo que tú mencionaste, la aceleración de la tasa de devaluación del tipo de cambio oficial. En un contexto en el cual todavía el Banco Central no aumenta las tasas de interés en pesos, entonces me parece que está haciendo un juego un tanto riesgoso de acelerar la devaluación, pero no hacer nada para que aumente la demanda de pesos. Entonces hay muchos pesos excedentes en la economía. En noviembre y diciembre la emisión monetaria para financiar al fisco es de casi 40.000 millones de pesos. Y el otro día el Banco Central decidió no convalidar un aumento de tasa de interés y entonces liberó más liquidez todavía con un vencimiento de letras del Banco Central. Así que yo creo que por ahora en materia concreta monetaria y cambiaria me parece que sigue habiendo algunas inconsistencias. Obviamente lo que está haciendo es tratar de reducir el ritmo al cual se van los dólares y tratar de generar alguna caída de la demanda de dólares. Pero a mí me parece que no es solo una cuestión de demanda de dólares, sino también de oferta de pesos, ¿no? Entonces, lo que parece poco, esta idea de escasez relativa de dólares, me parece que tiene mucho que ver, sobre todo en estos meses, con una abundancia de pesos. No es que haya tan pocos dólares, sino que sobran muchos pesos y esos pesos buscan algún destino. Y el destino preferido es bienes dolarizados o dólares. Entonces, el gobierno está tratando de alguna manera de no terminar el año a este ritmo de pérdida de divisas, pero como está corriendo la tasa de evaluación del oficial, hay mucha gente que ahora dice voy a esperar, porque después de todo el oficial está aumentando. Si vos tenés que exportar, por ejemplo, te conviene posponer una exportación. Y por otro lado, digamos, también es como que estamos muchos esperando alguna definición un poco más concreta, que si se va a hacer algo o no con el tema fiscal. Me hablabas de la devaluación, de esa aceleración que ha tenido la tasa, incluso de la devaluación del dólar oficial. ¿A qué se le puede atribuir esta aceleración tras la renuncia de Moreno, que se incrementó un poquito más rápido? No, yo creo que es una decisión del nuevo presidente del Banco Central. A mí me parece que Juan Carlos Fábrega está impulsando esta aceleración de la tasa de evaluación, en parte porque él era uno de los que creía que el dólar estaba atrasado, digamos, o sea que el dólar estaba muy barato, y ahora está impulsando esto, pero ya te digo, lo está haciendo en un contexto en el cual la política que da origen a la expansión monetaria no se ha modificado. Entonces, me parece que es cierto, el dólar está barato, pero de nuevo, por ahí está barato y luce que hay pocos porque hay muchos pesos, ¿no? Entonces, si los pesos presionan sobre el resto de los bienes, aumentan los precios de todos los bienes y el que menos aumentaba antes era el dólar quedó barato. Ahora, el problema es que vos tenías un sistema de precios que era el sistema de precios de la economía real, de los bienes transables, o sea, de todo lo que exportamos e importamos, que se regía por un dólar que estaba básicamente quieto y era lo que menos aumentaba, ¿no? Entonces vos decías, digamos, yo sabía que había, el cepo podía generar que el blue creciera, pero mientras el oficial crecía menos, había un montón de precios que acompañaban al oficial. El problema es que vos hoy el oficial está creciendo a un ritmo del 60% interanual, si tomás la última semana. Y entonces los precios, no sé, te pongo el ejemplo típico que se me ocurre, es el precio de los autos, el precio de cualquier importado. Digamos, esos precios es muy difícil que sigan aumentando al ritmo que venían aumentando antes. Lo más probable es que empiecen a aumentar a tasas parecidas a la que aumenta el dólar oficial, ¿no? Entonces, yo no creo que sea no es que se impone ahora, como Moreno se va y Moreno era el que lo trabajó, no, yo creo que Fábrega tenía de hace tiempo un diagnóstico que conducía o que de alguna manera propiciaba
una devaluación un poco más rápida del peso. Eso es lo que está haciendo, pero ya te digo, a mí me preocupa que no lo haga dentro de un marco más consistente de política monetaria. En este marco que mencionás, ¿se puede llegar a introducir la frase que hizo ahora el jefe de gabinete Jorge Capitanich respecto a que empiecen a liberar la soja para exportar? Digo, ese mensaje que le mandó si se quiere al sector agropecuario, que obviamente tuvo respuesta debido a que todavía el precio para ellos sigue estando barato, como mencionabas. Claro, el problema ahora es que si yo tuviese, ponete que yo fuera un productor, como de los muchos que te siguen y ven y siguen la publicación y online y demás, y tengo acumulado grano y estoy viendo que el gobierno está devaluando más rápido, no sé si voy a salir a venderlo ahora más rápido, porque después de todo es como si yo te dijera gané la pulseada, ¿no? Estaba esperando, no retenía porque sabía que tarde o temprano había que devaluar. Bueno, ahora empezaron a devaluar, ¿por qué no seguimos esperando? Ahora están tratando de introducir algún incentivo con algún instrumento financiero dolarizado, que es un mercado como para que no de tener grano tengas ese título público o esa letra y que te las desprendas cuando quieras en lugar de tener que acumular el grano en el campo. Lo que pasa es que, de nuevo, yo creo que el que tiene grano prefiere grano, no es lo mismo tener grano que tener un título público que representa una promesa de pago en dólares que se va a ir aumentando porque el gobierno ha decidido devaluar más rápido. Así que yo creo que no me parece que sea, de nuevo, el problema con el manejo de las expectativas y del tipo de cambio es que la mayoría de los argentinos entiende bastante bien el modelo. Nadie no lo escribe ni lo tiene con la matemática ni puesto en un pizarrón, digamos. Pero sabemos cómo funciona. Y lo que sabemos que funciona, que cuando un gobierno empieza a devaluar y no hace nada más que devaluar, va a seguir devaluando, porque no pone un coto, no pone un freno a los motivos por el que están detrás de la inflación. Y la verdad que cuando escuchás hablar de inflación al nuevo equipo económico, en las reuniones que ha habido con empresarios y en lo que ha dicho públicamente el jefe de gabinete, siguen apelando a la idea esta de los acuerdos de precios, acuerdos sectoriales, control de las negociaciones colectivas de trabajo, viste esta idea de decir, bueno, hay convenios colectivos y precios de la economía que son más importantes que otros, entonces vamos a poner un énfasis en controlar el aumento de estos precios más importantes porque tienen se desparraman sobre el resto de la economía con más fuerza. Entonces vamos a tratar de acotar la inflación por ese lado, y la inflación no es un problema sectorial, no es un problema de la matriz insumo-producto, la inflación es un fenómeno monetario. Entonces la única forma de atacar la inflación es con política monetaria. Entonces vos decís, ¿hacen algo para modificar el actual sesgo de la política monetaria? No hacen nada. Entonces los acuerdos de precios están destinados a morir pronto, ¿no? O sea, ya vamos por el tercero, o sea, está terminando el que dejó pendiente Moreno, vamos a arrancar uno en enero, y la verdad, vos mirás la tasa de inflación, sigue siendo siempre igual, por ahí la reducís medio punto, después vuelve a aumentar un punto. Yo la verdad que no creo que pueda haber éxito en la lucha antiinflacionaria, pensando que la inflación es un fenómeno que se arregla con una matriz insumo-producto y un Excel, ¿no? Yo creo que ahí la clave pasa por la política monetaria y por ahora no vi nada. Esto no significa que pueda haber, pero yo ahora, como decís, soy Luis, ¿hubo algún cambio que a vos te permita decir que va a bajar la tasa de inflación, que la devaluación que se está haciendo ahora va a ser exitosa, que vamos a entrar en un círculo virtuoso? No vi nada. Ahora, Capitanich prometió 200 medidas para 2 días antes de Navidad, o sea que supongo que más de uno vamos a tener que trabajar durante la Nochebuena casi, porque 200 medidas, imagínate que no es que va a afectar a un sector en particular, va a afectar a todos los sectores de la economía, no sabemos qué son esas 200 medidas. Ahora el otro día me decían, no, por ahí son 100 en lugar de 200, bueno, es lo mismo, ¿no? Es sentido figurado. Y la verdad que cuando uno dice, bueno, voy a tomar 200 medidas para modificar la inflación, y yo digo, no, 200 medidas, no. Digamos, son 2 o 3, o sea, alcanzan y sobra para empezar a hacer algo que uno diga así públicamente en nuestro caso, o alguien sentado en un escritorio tomando una decisión de inversión o tomando una decisión de precios en una economía, en una compañía, incluso decisiones de contratación de personal y demás. Lo que hace falta son 3 o 4 medidas, no 200 medidas. Entonces yo sigo siendo escéptico. Mientras no vea algún cambio en la política monetaria,
yo creo que esto tiene todavía patas cortas, ¿no? Y me parece que, obviamente, los gobiernos se equivocan, pueden equivocarse y corregir, ¿no? O sea, yo puedo tomar una decisión, me equivoco, corrijo, tomo una nueva decisión, voy, digamos, un equipo que el jefe de gabinete por lo menos no ha estado manejando esta situación económica, tuvo una muy distinta con Duhalde, pero Kicillof es el mismo que era viceministro, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay inercias que no ideológicas y de la visión del Estado que no cambian rápidamente. Y a mí me parece que esa es la clave, ¿no? O sea, este es un gobierno que cree que el rol del Estado es redistribuir ingresos. Entonces, ¿cómo redistribuye el ingreso? Con el balance del Banco Central y con el fisco. Entonces, la redistribución de ingresos tiene, puesta en términos muy sencillos, la idea es que esté barata la energía, que esté barato el transporte, que esté barata la leche, la carne y el pan, y que esté barato el dinero, ¿no? Entonces, todo eso cómo se regula, y se regula con precios distorsionados, o sea, cobrás impuesto a lo que exportás, que es justo lo que comemos, y te atrasás el dólar, y a la misma vez subsidiás la tasa de interés. Ese combo es el que hoy tiene el gobierno para redistribuir ingresos. ¿Cuánto puede durar? Y ya estamos demostrando que ya son los últimos pasos que puede dar, porque el fisco se desborda, o sea, no podés a poner al Estado en el centro de ese proceso de distribución de ingresos para siempre, ¿no? Entonces, estamos viendo los límites a ese rol del Estado redistribuidor, que incluso ha asumido la producción de ciertos bienes, porque fíjate, no alcanza solo subsidiar el precio, llega un momento que tenés que hacerte cargo, como se hizo cargo primero por ahí, que viste, fue un proceso paulatino, pero fue el correo, fue el agua, fue Aerolíneas, ahora fue YPF. Digo, cada vez más bienes que también tienen que directamente no solo controlar el precio, sino ponerlos a producir el mismo Estado. Entonces, a mí me parece que hay un límite a ese rol del Estado, porque el límite lo da el fisco cuando uno no cuida las finanzas públicas. Y ese es el tema, ¿no? Y me parece que mientras no haya un control de las finanzas públicas y por lo tanto un control monetario, por ahora estamos solo en presencia de parches, ¿no?